Hoy celebramos gozosa sesión pública y solemne con motivo de la lectura del discurso de ingreso de la excelentísima señora doña Mercedes Comellas Aguirre Fabra. Por tal motivo, debemos proceder de inmediato para que los excelentísimos señores don Pablo Emilio y también don Eduardo acompañen a la señora académica electa al estrado. Tomen asiento, por favor. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Mercedes Comellas Aguirre Fabra. Muchas gracias, con la venia. Esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que hoy me acoge, ha formado parte desde mi infancia de lo que la escritora Natalia Ginzburg llamó léxico familiar. Ese ramillete de dichos, frases y anécdotas perfectamente reconocibles en el seno íntimo de cada familia, repetidas de padres a hijos, que constituyen un patrimonio compartido de referencias. Cuando las niñas y después los nietos preguntábamos a mi padre cómo un gallego enamorado de una navarra acabó fundando su hogar en Sevilla, nos contaba una historia que empieza en la casa de los Pinedo y que me hizo imaginar esta sala mucho antes de conocerla. Algunos de ustedes escucharon una versión de aquel relato el 14 de marzo de 1993, cuando dictó su discurso de ingreso en la institución. En él se asombraba del simbolismo prodigioso, decía, de que sus primeras palabras, escritas en Sevilla un 2 de junio de 1952, durante un viaje de estudio, remitiesen al espacio en el que hoy nos encontramos, entonces la pensión Don Marcos, un antiguo caserón palacio, y decían aquellas notas de juventud, inmenso, extraordinariamente bello, en el que el silencio y la penumbra lo envuelven todo en un hálito especial de respeto. De pronto, sin saber cómo ni por qué, en plena noche, las 25 campanas de la giralda componen una melodía no buscada que suena a música celestial. ¡Qué extraordinario descubrimiento! Me siento feliz en mi casa de Sevilla. Después de 40 años, en 1993, se preguntaba en su discurso cómo expresar esta rara vivencia que por gracia de Dios y por vuestra benevolencia permite el milagro de la vuelta a casa, mi primera casa sevillana. Y cómo expresar hoy, yo, con menos aprestos que los suyos, la extraña continuidad de que la primera casa de mi padre en Sevilla se convierta también en mi casa académica. Como tributo a esa singular continuidad, vivida primero por él y recibida ahora por mí, y en agradecido homenaje a quienes hoy me acogen, dedicaré mi discurso a esta academia. Permítanme que celebre
las dos fuerzas principales que vertebraron su recorrido y que impulsaron a sus figuras más ilustres. La fuerza del avance científico y disciplinar, esto es, la que mueve hacia el progreso, que es resultado del deseo de saber, y la fuerza de la transmisión, resultado de la voluntad generosa de transferir lo sabido. Una dualidad que no es un mero esquema retórico, sino una clave interpretativa que recorre toda la historia de la institución y que también ordenará este discurso. Creo haber recibido ambas semillas, el deseo de saber y el de compartirlo. Por el primero, cuya simiente se me plantó muy honda, aprendí que solo el que es consciente de que no sabe nada puede aprender algo. El instrumento del conocimiento y el servidor de esta academia es la curiosidad, la avidez de preguntas, nunca la confianza en responderlas. La certeza absoluta es perniciosa. Es dudar lo que nos lleva a indagar. Ninguna afirmación tendrá la resonancia de una duda. Ninguna lección cumplida moverá a los nuevos discípulos a proseguir con nuevas búsquedas el empeño iniciado en 1751 por aquel grupo de clérigos que fundó la institución. Institución que une a esa fuerza de progreso la fuerza de la transmisión. Desde hace 275 años, la Academia ha trazado una trayectoria de magisterio, una historia de relevos y un legado al que ojalá pueda contribuir, probablemente más que con aportaciones, con dudas. La primera, si merezco este honor que debo a los miembros de la institución que así lo decidieron y votaron. Entre ellos, a los que dirijo mi más profundo agradecimiento, estuvieron Rogelio Reyes, mi director de tesis y maestro certero de mis inicios como investigadora, Antonio Caballos, siempre generoso apoyo y exquisito guía, Enriqueta Vila, que revisó y publicó mis primeros trabajos para Archivo Hispalense, los maestros Manuel González, Ramón Serrera, Ignacio Camacho y Jacobo Cortines, otro de mis más admirados profesores y que pronto me deslumbró como poeta mientras le ayudaba a transcribir su traducción del Cancionere petrarquesco. Fue el primer empleador de aquella estudiante fascinada por el ritmo de sus versos y hoy me responde como amigo a este discurso. Gracias a la propuesta generosa de todos ellos, relevaré a otro poeta sabio, Aquilino Duque, desde 1981 miembro de la Academia hasta su fallecimiento en 2021. También Aquilino formó parte, sin saberlo quizá, de mi historia personal. Aquel grupo de adolescentes que estudiábamos COE en el Colegio Portacelli en el curso 1981-82, le hicimos entrega de nuestra primera revista de poesía. Sus comentarios, tan incisivos como certeros, fueron utilísimos para cortar de raíz una vocación que en mi caso no tenía ningún futuro y aprender la primera lección de poeta. Sentir mucho no tiene nada que ver con escribir buenos versos. Su talento como escritor brilló en todos los géneros, desde la traducción de las novelas con las que llegó a quedar desde la traducción a las novelas, con las que llegó a quedar finalista del Nadal, ganar el Premio Nacional de Literatura, los poemarios que le valieron los premios Leonardo Panero y Fastenrath, o ensayos tan arriesgados como La idiotez de la inteligencia y tan militantes como El suicidio de la modernidad. En su condición antimoderna, Aquilino Duque fue un vanguardista libérrimo que se adelantó al signo de los tiempos y que también se me adelantó en la recuperación de otra antimoderna, que como él fue en tantas cosas modernísima, pues mucho antes de que yo estudiara a Fernán Caballero, él le había dedicado un brillante trabajo leído ante esta corporación en 1997. Fernán Caballero
tan presente en esta casa a través de un legado material que nos la hace vivamente cercana, bien hubiera podido ser el objeto de este discurso. Quizá con esa invocación hubiéramos logrado incluso que su fantasma se trasladase desde el pabellón de los sevillanos ilustres, por el que parece que ronda alimentando las fantasías espiritistas de la ciudad, a esta casa de la razón y de la ciencia, en la que creo se sentaría muy cómoda y luminosa en alguna de sus jamugas. Pero la sombra bajo la que me he cobijado y el frac que me abriga me conducían a otra historia, la que ahora les presentaré, que no solamente pretende honrar y continuar desde la literatura el estudio histórico del papel de las academias a finales del siglo XVII, sobre el que disertó el profesor Comellas en 1993, y cumplo con ello mis deberes de transmisión, sino que además concuerda plenamente con mis investigaciones actuales, esto es, mi deuda con el progreso. Es la historia de la propia institución y de uno de sus momentos más difíciles, que coincide por una extraña paradoja con el más brillante en su aportación a la historia literaria: los años finales de la Ilustración y los inicios del Romanticismo. Tiene unos protagonistas muy definidos: Manuel Arjona, Alberto Elista, Félix José Reynoso, José María Blanco, Francisco Núñez Díaz, Manuel María del Mármol. Con esta elección quiero enfrentar además la acusación más habitual que suele lanzarse contra estas instituciones centenarias, la de ser asiento de una erudición anticuada y polvorienta. Por eso, en lugar de estudiarlos como los últimos representantes del neoclasicismo y epígonos apagados de una época, propongo reivindicarlos, al contrario, como pórtico de la Revolución Romántica, como una avanzadilla intelectual que anticipó cambios decisivos en las letras españolas. Espero mostrar cómo la tensión entre la transmisión y el progreso ha sido, desde sus orígenes, el verdadero motor de esta corporación. Para establecer esta bisagra, o para explicar esta bisagra, empiezo ayudándome de un argumento que no extrañará a ninguno de ustedes. Como refiere Antonio Alcalá Galiano en sus memorias, el tránsito del antiguo régimen al nuevo no se vivió solo en la dimensión política, también en la cultura, en el pensamiento, en las artes. Y del mismo modo que los acontecimientos revolucionarios supusieron la culminación de las luces y a la vez el inicio de una nueva era, en el campo cultural del romanticismo, el romanticismo fue el que vio florecer las semillas plantadas durante la Ilustración. Las rígidas demarcaciones periodológicas que suelen separar los siglos XVIII y XIX tienden a ocultar esta continuidad orgánica. Pero importa insistir en que las dudas cartesianas, el sensismo, la gnoseología de Kant fueron las pavesas que prendieron el incendio romántico. Ningún grupo de autores ejemplifica mejor esa articulación de continuidad que nuestros académicos sevillanos. Su principal instrumento de progreso fue la aplicación de la filosofía a las bellas letras, una conjunción disciplinar que, según Lista, era entonces prácticamente desconocida en Sevilla. De ese injerto, ¿no?, el de la filosofía en la literatura, nacerían las nuevas ramas del árbol literario: la historia de la literatura, la teoría literaria, la moderna crítica, que transformaron de manera irreversible nuestra forma de leer y de estudiar los textos. Para tamaña empresa no bastaba ser apasionados estudiosos de la tradición clásica, ¿no?, los neoclásicos como se nos presentan habitualmente. Hacía falta conocer las grandes novedades europeas. Y aquel grupo sevillano estaba al día de las tendencias tanto de los ideólogos franceses como de los ingleses, a través de Blanco, ¿no?, que sabía inglés, que les inicia en el pensamiento de Adam Smith, o en las ideas poéticas de Hugh Blair,
Lista pronto se interesa también por lo alemán. Gesner, Geller, Kotzebue. La actitud del grupo coincidía a la perfección con el espíritu reformista de los primeros académicos, que medio siglo antes habían sido defensores comprometidos de la moderna filosofía y fundaron la institución como un espacio abierto al debate y a la polémica. Este progresismo intelectual le seguía enfrentando a veces con la institución universitaria, a pesar de que muchos de los académicos fueron también profesores de la universidad. Pero en el seno de la academia, más recogido y al mismo tiempo más vivaz, era posible desplegar la controversia e inaugurar nuevos campos disciplinares. Según Sánchez Blanco, la academia sirvió en diferentes ocasiones como avanzadilla de la universidad, recogiendo a sus más sabios estudiosos, permitió la tensión intelectual con las teorías convencionales, dio ocasión a debatir y recibir las nuevas ideas y perspectivas y demostró a un nivel que no se observaba en las aulas universitarias la plena integración de España en el ambiente cultural europeo contemporáneo. Llama la atención que haya ocurrido así precisamente a pesar de la crisis de la institución, de la que paso a hacer una breve referencia. Cuando a finales del siglo XVIII la academia pasó por un periodo de decadencia por falta de involucración de sus miembros, casi que había que ir a buscarlos a sus casas, se promovieron nuevas incorporaciones que no logran impulsarla. Hasta la llegada de Arjona en 1798, de sensibilidad jansenista y anti-ultramontana, que trajo por fin la necesaria renovación. En menos de 2 años se incorpora Francisco Núñez, poco después Mármol, Lista, Blanco y Reynoso, jóvenes sacerdotes de espíritu liberal y también ansiosos de novedades. Significaron una importante ganancia para la institución a la que llegaron desde la Academia Particular de Letras Humanas, que los había reunido poco antes y a la que es necesario referirse. Había surgido en 1793 del descontento de un grupo de jóvenes con la enseñanza humanística que proporcionaba la universidad. Blanco narra una anécdota ilustrativa. A los 15 años había leído a Feijóo, había leído a Bacon, con lo que tuvo como consecuencia que la simple visión del fraile que le enseñaba lógica, dice, se me hizo insoportable y odiosa. Cierto día llegó a reprenderme delante de toda la clase por no atender a mis estudios. Sin pensarlo mucho me levanté de mi asiento y le dije abiertamente que aquellos estudios no eran dignos de mi atención y que nunca los seguiría. Una actitud combativa que años después reconoce nunca ha dejado de obrar en mí. Cuando la fundaron, José María Roldán tenía 21 años, Reynoso 22, Blanco 17. Poco después se sumaron Lista y Baker, entre otros. Como afirma Aguilar Piñal, gran estudioso de esta Academia Particular de Letras Humanas, una nueva generación de sevillanos irrumpía con entusiasmo en el campo literario. Todos compañeros en las aulas universitarias. Todos apoyados por Juan Pablo Forner, entonces fiscal de la Audiencia de Sevilla y honorario de la de Buenas Letras. Se juntaban, según cuenta Blanco, los domingos en casa de aquellos de sus miembros que podían facilitar una habitación bastante amplia, sin causar inconveniente a las familias. A veces, donde vivía el propio Blanco, entre las calles Jamerdana y Jiménez Enciso, cerca del Hospital de los Venerables Sacerdotes, con los que debían de contrastar estos inquietos estudiantes de teología. Analizaban a Cicerón, a Isócrates, a otros textos de retórica, pero pronto, según recogen las actas del 19 de abril del 1795, se acordó entre los miembros llevar a cabo una reforma en el método y en la materia de las reuniones para hacerlas más atractivas, dada la escasa asistencia a las sesiones. Decían esas actas que era debida
por no haberse hecho muchas veces otra cosa que leer seguidamente sin añadir reflexión alguna. Los jóvenes querían enfrentarse al reto de pensar, no repetir. Así se incorpora la reflexión teórica, como el Tratado de las Bellas Artes de Watteau, las novedosas ideas de Juan Andrés sobre lo bello, y apunta lista otros escritos filosóficos, subrayo el término, acerca de la elocuencia y de la poesía. Bien, a esa dimensión retórica se añade la comparatista, porque, sigue diciendo, empezaron a estudiarse los caracteres de la poesía inglesa, los de la italiana, para profundizar en las diferencias y el gusto de las diversas naciones producidas por la diversidad de sus ideas habituales y de sus sentimientos característicos. De todo este estudio histórico, comparatista, filosófico, teórico, surgió, añade también lista, el progreso muy notable que hubo en el modo de contemplar las bellas letras. Esto es, la introducción de esas nuevas perspectivas tuvo como consecuencia revolucionaria que surgieran nuevas disciplinas literarias. Según Lista, se explicaban los caracteres de la belleza, el genio, la facultad de juzgar en las bellas artes, lo sublime, conceptos los más punteros de la época, que demuestran que aquel grupo de autores y estudiosos estaba a la vanguardia de los debates contemporáneos en Europa. Demuestra, sobre todo, que fueron más que una escuela poética, aunque sus nombres pastoriles, Blanco se hacía llamar Albino, Lista Licio, Reynoso Fileno, han confundido mucho tiempo a la crítica que suele estudiarlos en sus límites clasicistas. El territorio sobre el que construyeron sus reflexiones fue mucho más inestable que la idílica Arcadia. Corresponde con lo que José Checa Beltrán ha llamado neoclasicismo heterodoxo. No en vano, y ya por esos años iniciales, Lista escribe versos para las logias masónicas, el sentimentalismo de Roldán trasluce en los títulos de sus poemas, La elegía a la noche. Reynoso compone La inocencia perdida en 1799, que dio lugar a una tremenda querella en el periódico Variedades de Quintana. Una querella que para algunos estudiosos hoy significa precisamente la primera marca de llegada de las ideas románticas de España. Y no fue la única polémica que despertaron sus actividades. Poco antes habían participado en la que revolvió a toda Sevilla cuando Forner levantó la prohibición de las representaciones teatrales. Así que se significaron como contrarios a esa cruzada espiritual de Fray Diego José de Cádiz, que había logrado vedar el teatro en las principales ciudades andaluzas. Así que estaba claro que aquel grupo de jóvenes había venido a agitar la paz literaria. Y de la Academia Particular de Letras Humanas trasladaron esas inquietudes a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Removieron las dormidas aguas en las que había caído la institución, que había pretendido hasta entonces, según su memoria, abstenerse de todos aquellos asuntos que pudieran ser de algún modo odiosos a otros cuerpos o personas particulares, evitar toda polémica. Pues como afirma Lista, la muerte de la Academia de Letras Humanas en el año 1797 fue como la de una flor. Dejó el fruto que le sobrevivió. Ese mismo espíritu que había anidado en sus individuos y que llevaron a la Academia de Buenas Letras, inerte y cadavérica entonces, y que animada y rejuvenecida sigue con ardor los pasos de la de Letras Humanas. Su principal aportación, imponer la reflexión sobre los principios, aplicándoles la duda a la poética y a la retórica. Las reglas dejaban de ser indiscutibles. Se debatía cuál era la función de la belleza y también, lo que fue muy importante, su responsabilidad social. La Academia Sevillana asumió la lección de las preciosas cartas sobre la educación estética del hombre de 1795, en las que Friedrich Schiller afirma la misión educativa de las bellas letras, que aspiran a ser mucho más
que el adorno a que se solían reducir en el campo disciplinar. Los sevillanos propusieron en este sentido planes de estudio muy renovadores, el precursor de Trigueros, los de Arjona, Reynoso, Lista o el de Mármol para la Universidad de Sevilla. En 1804, el director de la corporación propone un premio al mejor plan filosófico de unas instituciones de bellas letras. Pocos años después, Reynoso escribió el plan ideológico de una poética, considerado perdido, pero del que he podido encontrar 2 manuscritos, un texto muy moderno e interesante que estoy editando con Manuel Contreras. Junto a esa renovación teórica, la Academia desempeñó un papel decisivo en la proyección pública del saber. La relación con la prensa permitió que las reflexiones que se daban en el seno de la Academia alcanzaran un público más amplio, rompiendo el aislamiento del cenáculo erudito. El conocimiento empezó a circular, a debatirse, a contrastarse en el espacio público, anticipando lo que hoy llamaríamos transferencia. También en eso fueron pioneros. Y tenemos ejemplos que lo demuestran. Por ejemplo, sabemos que la Academia acogió con entusiasmo en los últimos años del siglo XVIII las propuestas de 2 periódicos importantes, el Memorial Literario de Salamanca, el Semanario Erudito el Memorial Literario de Madrid y el Seminario Erudito de Salamanca, de incluir en sus páginas noticias y discursos de la corporación. Pero lo más importante fue la fundación en 1803 del primer órgano oficial de la Academia, el Correo Literario y Económico de Sevilla. Después, cuando el grupo de jóvenes se dispersó, las fronteras de su periódico se ampliaron extraordinariamente. Blanco publicó en Londres El Español, Variedades, Lista y Reynoso en Francia la Gaceta de Bayona, Lista además fundaría El Espectador sevillano en 1809 y después El Censor en Madrid, que fue uno de los periódicos más importantes en su momento a nivel europeo. Así que no solamente estuvieron a la vanguardia de los estudios, ¿no?, sino que también supieron transmitir su sabiduría gracias al uso que hicieron de la prensa. Y a estas estrategias de difusión habría que añadir otro ingrediente que dotaba de energía al grupo y fortalecía mucho su proyección, que fue la amistad de sus integrantes. No es difícil imaginar, gracias a los epistolarios que conservamos, la intensidad humana de sus relaciones, un fértil humus para su trabajo intelectual. El profesor Aguilar Piñal dedicó en 1996 su discurso académico de ingreso como académico de honor en esta institución a la amistad y poesía en el neoclasicismo sevillano. Ángel Gutiérrez presentaría 2 años después una tesis sobre la amistad entre Lista, Blanco y Reynoso. Si a la del 27 se le ha llamado la generación de la amistad, el mismo nombre podría darse también a esta de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y más que como una cuestión privada, ¿no?, o una circunstancia casual, me parece importante observar esta amistad desde una perspectiva, creo, iluminadora. La relación consustancial de las academias dieciochescas con la sociabilidad ilustrada, especialmente en los años finales de siglo, ¿no? Las cartas sobre la simpatía de Madame de Condorcet, que son de 1798, explican que comprender cómo conocemos el mundo, y según el sensismo era a través de la sensibilidad y de la simpatía, ¿no?, es inseparable de comprender cómo vivimos en sociedad. La vida moral y la sociabilidad son resultado del sentimiento simpático, sin el cual no hay conocimiento del otro. Para Adam Smith, la imaginación es la que permite el surgimiento en cada uno de nosotros de una emoción análoga a la que experimenta nuestro prójimo. Y la amistad es el nivel más alto de ese conocimiento. Durante los mismos años en los que este grupo de amigos ingresa en Buenas Letras, estas ideas
se convirtieron en motivo de reflexiones por toda Europa, ¿no? El asunto de la amistad, también entre ellos. Y lo expresan los epistolarios conservados, como decía, a pesar de las posibles diferencias de criterios políticos o literarios que a veces lo llevaban a debatir en el seno mismo de la academia, nunca faltaron a ese afecto. Yo sé algunas cosas, pero la que mejor sé es amar, afirmaba Arista, que adoraba a sus discípulos. Y añade de Reynoso: no he conocido un hombre para el cual sea tan urgente la necesidad de tratar con sus amigos, a no ser quizá yo mismo. Bien, antes de proseguir con la parte final, conviene ordenar brevemente las extraordinarias novedades con las que este grupo de amigos contribuyó a la transformación de los estudios literarios y que justifican esta reivindicación como vanguardia. Primero es importante situarlos en un contexto de revoluciones políticas, sociales, culturales, en el que parecía estar pasándose de un mundo estático a otro en trepidante movimiento. El modelo de conocimiento había entrado en crisis. En 1808, Wilhelm von Humboldt es encargado de fundar la Universidad de Berlín para combatir la decadencia del sistema universitario alemán. Humboldt quiere acabar con la división entre universidades y academias. Las primeras ancladas en el inmovilismo, con una enseñanza limitada a la reproducción oral de lo que está ya escrito en los libros, los apuntes amarillos del siglo XVIII. Mientras las academias se habían convertido en centros de investigación. Algo parecido había justificado en Sevilla la aparición de la academia, enfrentada con la conservadora universidad. Permítanme, sin embargo, que matice una cosa importante. No se trataba de una oposición entre instituciones, ¿no?, sino entre modelos de saber. Y si para Humboldt la solución venía de cambiar la misión del docente, que no era transmitir conocimiento, sino enseñar a pensar sobre el objeto de estudio, nuestros amigos académicos venían proponiendo esa misma reflexión desde sus juveniles reuniones en letras humanas. Recuerden cómo consiguieron que la academia volviera a reunirles, ¿no? Veamos ahora un poco de cerca las tres consecuencias importantes que tuvo este enfoque, ¿no?, filosófico. Primero, la introducción de la historia literaria. Segundo, la defensa de una nueva mitología cristiana, por lo que implicaba de enfrentarse a la tradición clasicista. Y tercero, la incorporación de la imaginación en el marco de una nueva teoría psicológica de la creatividad. Por lo que se refiere al primero, la literatura no contaba como una historia propia que diese cuenta de la evolución. No existía la historia de la literatura propiamente. Su enseñanza se cifraba en las reglas inmutables de la poética y la retórica. Los recuentos de autores, títulos y obras no se apoyaban en un discurso narrativo hasta que en los años finales del siglo XVIII, Friedrich Schlegel, siguiendo ideas de Herder, distinguió la temporalidad como una marca significativa de las mutaciones literarias. Según él, había existido un tiempo clásico que terminó con la Edad Media, cuando surge una nueva manera de entender con el cristianismo el hombre y el mundo, y con ello una nueva literatura. La comparación entre ambas épocas, la clásica y la moderna, fue el detonante para empezar a observar la literatura como un flujo histórico en movimiento y evolución. Por desgracia, se ha perdido la disertación que en 1798, en el seno de esta academia, leyó el granadino José Antonio Ruiz sobre precisamente la poesía antigua comparada con la moderna. Como no la tenemos, es imposible valorar en qué coincidía su comparación con esas revolucionarias tendencias que justo por esos años estaban surgiendo en Alemania. Pero sí tenemos el interesante texto de Arjona, una propuesta para organizar la historia literaria por escuelas, absolutamente innovadora y sorprendente, ¿no?, de los periodos literarios, en la que quería usar la fórmula de la historia del arte. Se tituló Plan
para una historia filosófica, otra vez, ¿no?, de la poesía española, y debió de leerse ante los académicos sevillanos en 1799. El discurso es muy interesante por su novedad, también por el sesgo nacionalista. En ello querría detenerme un instante, porque al igual que la perspectiva histórica vino a romper con los criterios que se suponía eternos, el nacionalismo resquebrajó la República Universal de las Letras. Herder había advertido que la belleza era distinta para cada pueblo. Arjona aplica ya esa diferenciación al distinguir la que llama escuela italo-hispana, liderada por Garcilaso, de una segunda escuela italo-hispana sevillana, la de Herrera, y por fin la escuela propiamente española, así la llama, la de Balbuena, Lope, el mejor Góngora. Para ello necesitaba entrar en un territorio arriesgado. ¿Cuáles son los caracteres de lo propiamente español? Él los define a partir del concepto de genio, ¿no? Esto es, de la habilidad natural, no aprendida, la originalidad. Arjona está poniendo las bases de la caracterización histórico-nacional de la literatura, al mismo tiempo que las bases de la misma disciplina de la historia literaria. El envite fue recibido en el seno de la propia institución, por Reynoso, que respondió con unas reflexiones al plan de Arjona, y por Alberto Lista, que se unió al debate con su examen del Bernardo de Balbuena. En él afirma estar conforme con los principales argumentos de la clasificación de Arjona, y de hecho la aprovecha en sus estudios histórico-literarios. Lista fue el más consciente de la revolución disciplinar que se estaba operando, ¿no?, del predominio que estaba cobrando la perspectiva histórica, y de hecho la convirtió en la base de sus ideas poéticas. En 1822 dictó unas innovadoras lecciones en el Ateneo madrileño, y al ingresar en la Real Academia de la Historia dedicó su discurso a la importancia de nuestra historia literaria. Eso fue en 1828, coincidiendo nada menos que con las famosas lecciones que François Guizot dictaba en la Sorbona, inaugurando la nueva disciplina histórica. Como tantas veces, el sevillano se demuestra totalmente a la altura de los tiempos. La perspectiva histórica hacía tambalear la rigidez de los criterios estéticos, pues descubría que la belleza había cambiado de cara con el tiempo, y también que esa cara no había sido siempre la de las musas paganas. Según los románticos, el imaginario mitológico de la clasicidad corresponde al tiempo de la antigüedad. No tiene ningún sentido traerlo al moderno. Era necesaria una nueva mitología, con una sentimentalidad, una afectividad que coincidieran con la del cristianismo. En esta segunda gran novedad, nuestros académicos tuvieron un papel absolutamente relevante y pionero en España. Cabría decir casi en Europa. No hubo mejor demostración del cambio que se estaba operando en estas postrimerías de la Ilustración que la renuncia a los personajes del Olimpo. De hecho, suelen darse como punto de partida del romanticismo, ya lo saben, la cristiandad o Europa, de Novalis, 1799, el genio del cristianismo, de Chateaubriand, 1802. Pues bien, hoy toca reivindicar el reciente descubrimiento de Fátima Rueda Giraldez de un inédito discurso sobre la introducción de las deidades del paganismo en la poesía, leído en la Academia de Letras Humanas de Sevilla por Francisco Núñez y Díaz en 1798, antes del de Novalis y antes del de Chateaubriand. Su factura responde a ese nuevo método reflexivo, ¿no?, del que habíamos dicho que se había impuesto a la institución. La mitología se había leído hasta entonces fundamentada en datos y en hechos, sin contar con explicación filosófica. Núñez se enfrenta al viejo sistema y por añadidura a todo el Parnaso. Nada de leer la mitología, sino de revolucionarla. Insta a los poetas a recurrir al nuevo tesoro que nos es propio, dice,
que es la religión cristiana. Ello implica cambiar también los modelos a imitar. Frente a los poetas que imitaron erradamente a los gentiles y más bien copiaron, según él dice, vil y vergonzosamente, Núñez reclama una poesía alimentada por el entusiasmo, que daría lugar a pasiones que solo puede excitar lo verdadero, la religión. Con ello, en la Sevilla de 1798, entramos por las puertas de ese extraordinario cambio de términos, valores y conceptos que al debatir histórica y filosóficamente los criterios de la belleza, la sustituyó en el trono estético por la verdad. Para valorar la modernidad de Núñez, basta recordar cuántos años habrán de transcurrir hasta que Larra, en el célebre artículo de literatura de 1836, reclame una literatura nueva, expresión de la sociedad nueva que componemos, toda de verdad. Una exigencia formulada ya con notable anticipación por nuestro académico sevillano. El mismo Francisco Núñez y Díaz nos lleva a presentar el tercer aspecto de la renovación, que tendremos ocasión de ver ahora, porque fue también autor de una disertación que leyó en Buenas Letras en 1801 sobre la excelencia del estilo sublime. El concepto de lo sublime vuelve a confirmar la continuidad entre el pensamiento ilustrado y la revolución romántica. Fue desarrollado modernamente por Edmund Burke en 1757, ampliado extraordinariamente por la filosofía de Kant, difundido por toda Europa en el cambio de siglo, con Schiller sobre todo, y se convierte en una moda, la de lo sublime, ¿no? Que corresponde con la nueva dimensión psicológica desde la que se concibe ahora el hecho literario. De otra, coincidía también con la renovación de los modelos que hemos visto, ¿no? Y que han decidido abandonar a las ninfas del Parnaso para perseguir la casta musa cristiana. Las primeras, las ninfas, despertaban los placeres de los sentidos, pero esta, la musa cristiana, era la depositaria, decía Núñez, de la verdad y también del más hondo sentimiento. En la Biblia, que Lista define como el más sublime de todos los libros, porque su autor y su objeto es el más sublime de todo, se encontraban los modelos de una tipología poética que encendía las emociones desde la fuerza del genio. El cristianismo había venido a traer, defendían los románticos, un nuevo modelo sentimental, que es, lógicamente, aquel grupo de jóvenes estudiantes de teología, algunos ya sacerdotes, hicieron suyo. Ocupaba el espacio de esa mitología pagana en retirada y conectaba con la nueva mitología de leyendas piadosas, personajes santos, a través de los que, según las ideas de Herder, hablaba el folk, el pueblo. Y es una lectura mucho más importante que los 4 eruditos del Parnaso oculto, que eran los que seguían elogiando a las musas. Este cambio mitológico fue de una velocidad vertiginosa, ¿no? Hacer compatible lo viejo y lo nuevo no siempre era fácil, pero lo vemos perfectamente reflejado en el caso de nuestros grupos de amigos, porque muchos de los fundadores que en Letras Humanas habían defendido el buen gusto de los mejores latinos, 3 años más tarde, en 1799, se presentan al certamen convocado por la Real de Buenas Letras bajo el lema La inocencia perdida, canto en 80 octavas o cerca de ella, en que se describe la caída de los primeros padres. Un poema sobre el capítulo 19 del Génesis. Lista y Reynoso presentaron a ese certamen sendos poemas bíblicos, escritos en la estela de Milton, ¿no? Ambos amigos cierran así el siglo XVIII con un homenaje a la épica, sublime y cristiana que embargaba Europa, desde Hölderlin a William Blake, pasando por Coleridge,
Chateaubriand, incluso Manzoni, ¿no? O sea que de nuevo nuestros académicos estaban a la vanguardia. De hecho, esta musa sublime, religiosa, inaugura lo que se podría llamar el giro afectivo de la literatura de entre siglos. A través de ella se conectan las principales novedades de las que nuestros académicos son valedores. Primero porque el cristianismo se consideró, como hemos visto, la base para hacer de la literatura una historia de la literatura, ¿no? En segundo lugar, porque, como afirmaba Lista, el cristianismo ampliaba el mundo físico al mundo moral, ¿no? No solamente marcaba una nueva era periodológica, sino que trascendía lo visible para entrar en lo que él llamó el hombre interior. Estamos ante lo que uno de los grandes estudiosos del romanticismo, Major Abrams, explicó con la metáfora del espejo y la lámpara que conocen bien mis alumnos. La mímesis clásica había actuado como el espejo y reflejaba lo visible. La romántica entraba en las galerías más profundas y oscuras del corazón humano para cantar lo invisible, ayudada de la luz de la lámpara. ¿Qué lámpara era esa capaz de ver el interior del hombre? La imaginación. Con ella llegamos al tercer punto conectado por el cristianismo. La imaginación entró en la teoría literaria como una fuerza primordial, base de la creatividad y también de la recepción literaria. Estaba ganando territorio en esa teoría psicológica de la literatura, que fue un espacio, de nuevo, compartido por el pensamiento ilustrado y la renovación romántica. Sus bases están en el ámbito inglés y alemán, Addison, Bach, Kant, pero en la versión sevillana es muy importante recordar la conexión con los ensistas franceses, como Condillac y después sobre todo Destud de Tracy, cuyas ideas, siempre bajo sospecha de la Inquisición, tuvieron precisamente una de sus vías de penetración más importante en Sevilla. El sensismo de Destud-Tracy implicó un viraje radical de la teoría de las sensaciones, porque interpreta la sensación como una manifestación de la vida subjetiva. Con ese giro, el conocimiento dejó de pensarse como algo exterior, objetivo, pasó a entenderse como una experiencia interior. O sea que sentir empezó a considerarse una forma de pensar. La nosología se convirtió en psicología. El sujeto se descubre a sí mismo como un complejo de sentimientos, en muchos casos contradictorios, faltos de lógica, cuyo fluir continuo y sin reposo causa esa forma especial de autoconciencia, como es la ansiedad, y que invita a dudar de cualquier racionalismo. A la vanguardia de este pensamiento sensualista estuvieron Arjona, Blanco, Reynoso y Lista. Para Blanco, que es el principal introductor de las novísimas ideas sobre la imaginación, vivir el mundo de la conciencia es una reflexión sobre el sentido de las cosas que alimenta la poesía. Todo aquello, afirma, que roce con la inmensidad oscura del infinito, todo lo que descubra al hombre a los ojos del hombre mismo, forma por sí y casi otro adorno el carácter de la poesía. La imaginación era una cuestión peligrosa, ¿no? En 1806, Justino Matute, el fundador del ya citado Correo de Sevilla, había publicado en sus páginas un discurso sobre la manera de cultivar la imaginación que fue denunciado ante la Inquisición. Antes, Arjona, en 1795, también quiso debatir sobre un tratado de retórica que tenía meditado que iba sobre la fantasía y el ingenio y la imaginación. No llegó a realizarlo probablemente por ese tipo de problemas. Su mejor discípulo, Blanco, convertido en Blanco White, escribirá el extraordinario texto sobre el placer de las imaginaciones inverosímiles, que es la presentación de la teoría romántica de la imaginación en la literatura española.
vamos a referirnos para terminar al plan ideológico de una poética al que ya había presentado, de Reynoso, una obra sensista, pero con una clara derivación hacia el sentimentalismo. Una obra cargada de pensamiento filosófico que obliga a revisar la afirmación generalizada de que el primero en ofrecer una visión filosófica del hecho literario fue el krausista Isaac Núñez de Arenas en 1858. Reynoso vino mucho antes a defender el estudio filosófico de la literatura. Todo había empezado por ahí. Aquel sapere aude les había llevado muy lejos, del sensismo al sentimentalismo, de la poética clasicista a la dimensión histórica, de lo formal a lo emocional, de la República Universal de las Letras a la caracterización de las naciones literarias. Fueron unos pioneros cuyo empuje a la vanguardia de los saberes literarios no se ha reivindicado suficientemente. Espero haber podido hacerlo con estas palabras que ya cierro. Afirma Aguilar Piñal que Alberto Lista pecó de petulancia cuando al final de sus días traza una visión bastante, para él, parcial de los años de su juventud y considera vanidoso el comentario de que, decía Lista, no fue dado al poder o la vide, ni a la sabiduría, jovellanos, lograr la empresa que después llevaron a cabo algunos estudiantes oscuros sin nombre ni influencia. Puede que sea cierto, o que tenga razón Aguilar Piñal en lo que se refiere a su obra creativa, distante, acorchada para los gustos actuales. Pero creo que Lista tenía razón si miramos a aquel grupo no como poetas, sino como académicos, estudiosos. Hoy, desde la distancia del tiempo, confirmamos que la audacia teórica y el dinamismo intelectual de esos jóvenes estudiantes abrieron un camino decisivo. Termino. Primero fue la llama, el deseo de saber, que fundó esta institución. Después, la transmisión generosa de ese saber, que la ha mantenido viva a lo largo de los siglos. En esa doble fidelidad al conocimiento y a su legado, quisiera inscribirse también este discurso que ha de cerrarse como comenzó, recordando al profesor Comellas cuando en 2001 escribía que uno de los rasgos que definieron el espíritu de las primeras academias fue la voluntad de progreso, no precisamente la de conservadurismo ni la de rutina. Y llamaba a recuperar para el siglo XXI ese espíritu que las hizo posibles, necesarias y útiles. Ese afán de marchar en la vanguardia de la investigación con espíritu libre y generosamente abierto. Así sea. He dicho.